Gracias por recibirme en su pantalla. Este vídeo corresponde al contenido de la sesión presencial del 18 de mayo de 2022 del curso de Historia de España en el Centro de Mayores Casa del Reloj del distrito de Arganzuela, en Madrid. Abordamos la etapa del régimen de Franco que va desde 1939 a 1951 o 52. Son los años de la autarquía, del extraperlo y del hambre. De la mano del profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, Miguel Ángel del Arco, desmontamos el mito de la historiografía franquista de que la autarquía había sido impuesta desde el exterior. Fue, nos demuestra este profesor, con documentación extraída de los archivos secretos del Foreign Office británico, una opción voluntaria del régimen que causó mucho sufrimiento y muchas muertes. Vamos a verlo. Autarquía y estancamiento 1939-1951. Vistas por un economista, concretamente por Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, en su obra La República, la era de Franco, que es el tomo séptimo de la Historia de España Alfaguara. Explica Tamames. Las leyes industriales de 1939 y la ley de 1941 de creación del Instituto Nacional de Industria significaron la instauración oficial en España de la autarquía económica. Se aspiraba a contar con industrias de defensa y conseguir el más alto grado de abastecimiento posible ante el colapso del comercio exterior. Fueron dos leyes que concedían importantes beneficios fiscales, crediticios y de otro tipo a las empresas declaradas de interés nacional y que al propio tiempo permitían un fuerte control del Estado en la autorización de industrias y en la adjudicación de cupas de las escasas materias primas. En síntesis, señala el profesor Tamames, eran dos leyes para una economía de guerra en lo internacional que forzaba la necesidad de que, sin tener excesivamente en cuenta los costes que se produjesen en España, se forzara la producción de una amplia gama de productos, fertilizantes nitrogenados, celulosa, fibras sintéticas, carboquímica, fármacos, etc., que antes se importaban casi en su totalidad. Para forzar esas producciones, el 25 de septiembre de 1941 se creó el Instituto Nacional de Industria, el INI, como un holding estatal. El proceso tropezó con graves dificultades de escasez de bienes de equipo, licencias de importación, de materias primas incluso nacionales, cupos, y de energía, restricciones eléctricas, lo que junto con las fuertes inversiones públicas realizadas en un periodo de presupuesto deficitario y con amplias emisiones de deuda pública pignorable, engendraron una inflación formidable en toda la década. Ello equivale a decir carestía y hambrunas. La absoluta prioridad concedida a la industria respecto de la agricultura contribuyó a la descapitalización del campo, que se convirtió en un factor adicional acelerador del proceso inflacionista. Nuevamente, solo se puede hablar de un resultado: carestía y hambrunas. Mientras el resto de Europa occidental disfrutaba del Plan Marshall de los Estados Unidos 1948-1952 para reconstruirse, España arrastró una larga posguerra de miseria. Su entrada en el mecanismo de ayuda norteamericana
fue rechazada en 1948, precisamente por el cariz autocrático de su régimen político. Autarquía, escasez y enfermedad en la España del primer franquismo. El profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, Miguel Ángel del Arco Blanco, utilizando los archivos secretos del Foreign Office, Ministerio de Exterior británico, ha desmontado uno de los mitos de la historiografía del franquismo, el relativo a que la hambruna que siguió a la guerra civil fue consecuencia de la reciente guerra y del aislamiento internacional. Del Arco recalca que el hambre fue consecuencia de una política económica voluntariamente adoptada por el franquismo, la autarquía. Frente a esa situación, estar cerca de las esferas de influencia del régimen podía suponer un pasaporte a la vida. Estar en el escalón más bajo de la sociedad obligaba a comer una sola vez al día o a repartir lo que se tenía entre los más pequeños y estar siempre en una situación límite. El estudio aporta algunas claves, como que solo en la primera fase de la hambruna, hasta 1942, murieron alrededor de 200.000 personas por inanición, enfermedades epidémicas o causas relacionadas con la mala alimentación. El franquismo consiguió un éxito rotundo con su propaganda, ya que la mayoría de los testimonios hacen suya las explicaciones del régimen y esconden totalmente lo sucedido, y también las responsabilidades de la dictadura en ello, afirma el historiador granadino. ¿Qué fue la autarquía franquista? Veamos 3 aspectos. El gobierno de Franco cerró las fronteras. Todo lo que se consumía en España se debía producir en España. Se trataba de una fórmula para aumentar la economía del país. Entre 1939 y 1951 habrá una fuerte presencia del gobierno en todos los ámbitos de la economía. Ya sabemos que Franco desconfiaba profundamente del comunismo, pero también del liberalismo, al que consideraba culpable de muchos de los males de España, y era el sistema imperante en Francia, en Reino Unido, etc. Se crea, como habían hecho en la Alemania nazi y en Italia, empresas de interés nacional que gozan de privilegios y que incluso son las únicas que pueden hacer importaciones. Todos los contratos eran supervisados por el Estado. Otro factor descriptivo. El gobierno provocó una gran inflación durante los años 40, creando una gran cantidad de moneda de muy poco valor. En agricultura, se obligó a los agricultores a vender a precio fijo las cosechas, lo que supuso el hundimiento de muchas explotaciones, su abandono o su derivación hacia el extraperlo. Los acuerdos de compra de trigo a la Argentina de la dictadura de Perón fueron contratos a los que solo pudieron acceder una serie de elegidos, que, evidentemente, se enriquecieron en detrimento del resto. Por último, hay que destacar el intervencionismo de los ganadores de la guerra en la economía, con presencia de militares en los consejos de administración de las empresas y como consejeros de las empresas nacionales, el INI, el Instituto Nacional de Industria. Hubo monopolios como Tabacalera, Telefónica, Renfe, Cansa, y se crearon numerosos negociados administrativos en los ministerios para conceder licencias para abastecer a empresas nacionales y una exhaustiva reglamentación de licencias, contratos, etc. Todo este entramado burocrático favoreció la corrupción. ¿Fue el hambre una herramienta de control social?
El profesor del Arco puntualiza: el personal político y burocrático del régimen tuvo una responsabilidad principal no ya en el fracaso de la política económica autárquica, que de partida estaba condenada al fracaso, sino en continuar aplicándola durante más de una década. No solo gran parte de él fue ineficaz y corrupto, sino que, debido al interés de lucro personal, a la posición de privilegio que ostentaban, o simplemente dado que su carrera profesional dependía de la pervivencia de un organismo de intervención, continuaron apoyando y presionando para proseguir con una política intervencionista irracional y, sobre todo, tremendamente injusta. En conclusión, apunta del Arco, percibimos a una España famélica, desnutrida, desesperada o al menos en las clases populares. Los adictos al régimen disponían de mecanismos para sortear las desgracias con más facilidad. Ante esta crítica situación, ¿por qué permaneció estable y se consolidó el franquismo durante los años 40? La brutal represión, los apoyos sociales del régimen, los jugosos beneficios de las clases más acomodadas mediante el extraperlo o la arbitrariedad del sistema económico, o la eficaz propaganda de un régimen que hacía sempiterno el recuerdo de la guerra civil. Quizá pueden responder a ello. En este contexto desolador, desarticulada cualquier posibilidad de asociación, callado el disenso con las armas, las torturas y la coacción, pero también con el hambre, la mera intención de oposición al franquismo era una quimera inalcanzable. El hambre se unió a la represión como herramienta de control social. Cuenta del Arco que el inteligente embajador inglés Sir Samuel Horay describiría la irracionalidad del sistema económico en fechas tempranas. En octubre de 1941 culpaba de la situación a los ridículos e incluso criminales errores cometidos por los ignorantes administradores del régimen. Contemplaba la escasez como algo forzado y veía el extraperlo como un fenómeno económicamente racional, de pura supervivencia. Las cartillas de racionamiento. El régimen franquista comportó un empeoramiento radical de las condiciones laborales que aseguraban la subordinación de los trabajadores. Hubo una reducción salarial y la escasez era aún más intensa en los productos de primera necesidad. Para hacer frente a esta cruel situación, una orden del Ministerio de Industria y Comercio de 14 de mayo de 1939 estableció un sistema de racionamiento de artículos esenciales para asegurar el abastecimiento. Un decreto de 28 de junio de 1939 fijaría las cantidades que serían entregadas a precio de tasas y que serían distintas si se trataba de un hombre adulto, una mujer adulta o una persona de más de 60 años. Para poder adquirir artículos era imprescindible estar en posesión de una cartilla de racionamiento. Nacía una brutal separación de clases sociales, de primera, de segunda, de tercera. Estas cartillas fijaban la cantidad diaria o semanal que correspondía a cada persona, y aunque en principio fueron familiares, terminaron siendo individuales. Hasta los cigarros de picadura de tabaco también fueron racionados y tenían una cartilla aparte.
Las políticas de racionamiento de alimentos, lejos de lo que predicaba el régimen franquista, que las presentaba como una acción social para paliar el hambre generalizado, recordemos que se hablaba siempre de la pertinaz sequía, cuando realmente solo hubo sequía en 1 o 2 años, y estamos hablando de una década, formaban parte del paquete de medidas de control sobre la sociedad. En aquel escenario de posguerra dominado por la destrucción, el hambre, el frío, las enfermedades y la muerte, el régimen franquista priorizó el control de los canales de abastecimiento de alimentos a la población. Tienen a la izquierda de las pantallas la imagen de la portada de una de esas cartillas. Para una familia de 6 personas le daban al mes 1,5 kilos de azúcar, lo mismo de arroz y 1,5 litros de aceite, más 2 tortas de chocolate si había suerte. La cartilla tenía varios vales: vale de arroz, de azúcar, de aceite, de patata, vale de pan y otro que ponía varios. Este era por si daban algo extraordinario no programado, como carne, judías, garbanzos o bacalao. Esto está en el decreto del Ministerio de Industria y Comercio, ya mencionado, de 28 de junio de 1939. Años de hambre por culpa de la autarquía. Para la mayor parte de los españoles fueron, sencillamente, los años del hambre, del extraperlo, de la escasez de los productos más necesarios, del racionamiento, de las enfermedades, de la falta de agua, de los cortes en el suministro de energía, del hundimiento de los salarios, del empeoramiento de las condiciones laborales, del frío y de los sabañones. La otra cara de la moneda fue la restauración de la propiedad privada, la recuperación de los beneficios de las empresas y de la banca, el desvergonzado enriquecimiento de los grandes extraperlistas protegidos del régimen y el restablecimiento de los privilegios de la Iglesia y el ejército. Además de su intensidad, otro rasgo característico de la depresión de los 40 fue su larga duración. Hasta 1951 y 1952 no se recuperaron los índices del Producto Interior Bruto y del Producto Interior Bruto per cápita, respectivamente, de 1935. Estamos hablando de 15 y 16 años de atraso. No obstante, debe señalarse que la recuperación de los niveles de bienestar fue más tardía, como consecuencia de la apuesta del régimen por la industria pesada, a costa del abandono de la agricultura y de las industrias de consumo. Así, el nivel de consumo alimenticio de la preguerra, en términos de calorías totales, solo se alcanzó a mediados de los años 50 y el consumo de algunos productos alimenticios de calidad se retrasó hasta ya entrados los 60. El nacionalismo y el rechazo a lo extranjero culminaron en el ideal de la autarquía. Con el tiempo y a la vista del fracaso, los dirigentes del régimen intentaron cambiar la historia, afirmando que la autarquía había sido impuesta por el exterior, por esas resoluciones de aislamiento de España y retirada de embajadores, cuando había sido una opción de política económica, como hemos comentado, con la que se quería consolidar la industria propia. Vivos que viven como si los hubiesen matado. La España de la década de los años 40 del siglo XX es un país en ruina económica y humanamente destruido, moralmente quebrantado y desgarrado en lo más hondo de su ser. La pobreza, el hambre, las enfermedades y el miedo son
la trágica compañía diaria de unos supervivientes que no tienen tiempo ni de llorar a sus muertos. Continuar viviendo dolorosamente es la larga y difícil tarea que tienen por delante. Todos están muertos, muertos los que han muerto y muertos los que han quedado vivos, que viven como si los hubiesen matado. Estas palabras las escribe Merce Rodoreda en la novela Plaza del Diamante de 1962. Es una de las mejores novelas catalanas que describe la vida de Natalia, apodada Colometa, a lo largo de los años de la Segunda República, la Guerra Civil y la posguerra. Por este periodo, donde hay un reflejo de la situación social a través de la vida de esta mujer sensible, merece la pena atisbar, ver un poco cómo era esa situación de extraperlo, de hambre, de prepotencia de algunos que hemos venido comentando. La película y la serie de televisión de 1982, basada en la novela La Plaza del Diamante, dirigida por Francesc Bertiu y protagonizada por Sílvia Munt, puede verse completa en el enlace de Radiotelevisión Española que les indico, pero es fácil de localizar, simplemente con que pongan Plaza del Diamante, Sílvia Munt, serie, pues les sale en los buscadores. Si tienen tiempo, les aconsejo que la vean. Les agradezco su atención. No se queden exclusivamente con la versión de los hechos que acabo de presentarles. Fomenten su espíritu crítico. Lean, debatan, comenten el tema, rescaten los recuerdos de sus familiares que lo vivieron y formen su propia opinión. Para terminar, y con relación a la epidemia de COVID, ya sabe que se están retirando las mascarillas obligatorias en muchos espacios. Pero tengan cuidado. Agudicen sus sentidos para valorar cada situación. Sigan cuidándose. Cuidémonos.